Muy bien. Entonces, seguimos en la siguiente gama de años, que es de 1920 a 1949. Aquí eh, comienzan a surgir los nuevos medios de comunicación. En el año de 1922 comienza la publicidad radiofónica. Entonces, no existía todavía muchos medios para saber exactamente cómo es que podían informarse, no tenían internet, obviamente no tenían muchas cosas que nosotros tenemos ahora, y la comunicación era muy espaciada. Cuando querían conocer algo, tendrían que esperar las noticias del siguiente día, el periódico del siguiente día, a lo mejor por rumores, etcétera, etcétera. Entonces, en el año de 1933, más o menos la mitad de la población estadounidense tenía radios. Para esa fecha, pues obviamente era bastante bueno, porque a través de la radio podían escuchar las noticias que sucedía. Estábamos hablando de la guerra, y pues en el año de 1921, unos años antes, unos 10 años antes, no tenían radio. Entonces surgen los medios de comunicación, los primeros medios de comunicación, que fue la radio. En el año de 1941 surge la publicidad televisiva. Entonces surge esta televisión, las televisiones empiezan a aparecer por ahí empieza a surgir ahí algo, y podemos tener ese acercamiento, ¿no? En el año de 1946, bueno, pues entra el teléfono a los hogares, y obviamente, pues imagínate, radio, televisión y teléfono, pues ya estábamos hablando de una comunicación más fluida. Obviamente todo esto, chicos, estamos hablando de la clase social alta, definitivamente. La clase social media media alta, la clase media baja y baja definitivamente no tienen acceso a esto, mucho menos a la televisión y al teléfono, ¿no? Que eran un lujo realmente. ¿Ok? Vamos a los siguientes años, que es 1950 a 1972, y es cuando el marketing florece. En el año de 1954 ya los ingresos derivados de la publicidad televisiva pues superaban por primera vez los procedentes de los anuncios de radio y en las revistas. Ya empezamos a ver una remuneración en la forma en la que se comienza a hacer la publicidad por televisión. Es mucho más efectiva, puedes escuchar y puedes ver al mismo tiempo, y entonces obviamente pues eso se vuelve muy atrayente. La inversión en la radio pues cae en el año de 1954, y pues va bajando, ¿no? Hasta la fecha la radio, algunos la escuchan, a veces la escuchamos pues básicamente porque el de la calafia la trae, o en el centro comercial la tienen puesta y escuchamos, pero casi nuestra máxima fuente de información es la televisión y el internet. Pero en esa época pues se basaban más en la televisión, y empezó a surgir, al haber nuevas marcas, al haber más posibilidades tecnológicas, hay más facilidad de acceso a estos medios. Entonces en el telemarketing en estos años comienza a surgir como una táctica común de las marcas para ponerse en contacto con el consumidor. En el año de 1972 los medios impresos sufren por primera vez el agotamiento de la fórmula y empiezan a decaer como medio de marketing. Todavía tenemos medios impresos, pero ahora tenemos el rollo ecologista y todo este asunto, y entonces ahora preferimos más algo más eco-friendly, y pues evitamos el papel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a nuestro siguiente temporada, a nuestro siguiente tiempo, que es del año de 1973 a 1994, y aquí surge la era digital. Ya para esta fecha muy probablemente sus padres ya estaban, ya habían nacido, estaban en el proceso de crecimiento, y a nosotros, que es mi generación, yo soy del 84, en mi generación surge gran parte de lo que ahora conocemos, ¿no? Y en el año de 1973, Martin Cooper, el investigador de Motorola, realizó la primera llamada telefónica a través de un teléfono celular. 1973. Imagínate esto, ¿cuántos años han pasado? Y en el 1973 no estamos hablando del teléfono celular que conoces hoy, ni hace lo que hacen nuestros teléfonos ahora, olvídate. Ese teléfono era un ladrillo de este tamaño, así, era un bloque, y así le decíamos, era un bloque, y ese bloque literalmente lo enganchabas a tu cinturón, y era así, no sé, estaba largo, y tenía una antenota aparte. Y ese celular era solo para ricos, obviamente, porque
eran los que podían costear ese servicio y la señal era mala, pero bueno, pues ahí estaba, ¿no? En el año de 1981 IBM lanzó su primer ordenador personal, su primera PC, porque recordemos que las computadoras originalmente eran para realizar trabajos científicos, entonces eran unos aparatos enormes. La primer computadora es un aparato enorme, era enorme, era un decodificador. Entonces imagínense ese tamaño, ¿no? En el año de 1984, Apple presenta pues el nuevo Macintosh en un spot emitido durante el Super Bowl. Ahí se presenta la Macintosh y entonces empieza a surgir una nueva generación que ahora domina las tecnologías, ¿no? También entre el año de 1990 y 1994 comienza a surgir la tecnología 2G, que obviamente sentaría las bases para la futura explosión de la televisión móvil. Ahora ya podemos tener nuestro celular. Recuerdo que la primera marca que sacó eso me parece que era Samsung. Era un celular así chiquitito y podías tener televisión, sacabas la antena y tenías televisión. Entonces era muy, muy, muy padre porque pues tú presumías que tu teléfono tenía tele, ¿no? Ahora se pueden hacer mil cosas con el celular. Entonces, en 1994 surge el primer caso de spam comercial a través de un correo electrónico. Ya para los años 90 surge el correo electrónico y era una dimensión desconocida. Chicos, ustedes no tienen ni idea de todo lo que sufrimos esta generación por no conocer internet. Fue impresionante. Antes aprendíamos secretariado, ahora teníamos que aprender computación, redes computacionales, programación, porque todo era nuevo. Cada 6 meses surgía algo nuevo y nosotros nos estábamos quedando atrás, ¿ok? Entonces, bien, vamos al año 1995 al 2000. Y esta época se llamó la burbuja.com. Y entonces surge Yahoo y Altavista, que ustedes a lo mejor no conocieron, que eran los motores de búsqueda de información en el año de 1995. En el 97 surge ask.com, ask.com, que también funciona como un buscador. Yo me acuerdo que buscaba en Altavista y era como si fuera Wikipedia o algo así. Algo así funcionaba. Entonces era donde buscábamos nuestros trabajos y nuestras tareas, pero también había para chat, en fin. En el 95, el 0.4% de la población utilizaba los buscadores. Para diciembre de 1997 el porcentaje ya era del 1.7%. Así que empezamos un poquito lentos. En el año de 1998 surge Google y MSN, que lanzan nuevos motores de búsqueda. Y bueno, pues Google para nosotros es como la columna vertebral de todo lo que hacemos en cuanto a investigaciones. Es el buscador más popular y junto con Wikipedia pues también, ¿no? Nos ayuda muchísimo. Entonces en el año 2000, PPC, diagonal AdWork, se lanza y obviamente pues a través de ella se crea la plataforma Google Analytics, perdón. Y bueno, pues empieza entonces todo este nuevo proceso de programación. En el 98 surge el concepto de blogging, que pues es comenzar a escribir blogs. Nosotros tuvimos Metroflog, que era como Facebook pero mucho más retrógrado. No teníamos chat, no teníamos un montón de cosas. En el año de 1990 99 surgen algunos blogs y empieza todo esto, ¿no? Ya para el 2006 se contabilizaban 50 millones de blogs en todo el mundo. Para el año, vamos a la siguiente época, que ya es la época de nosotros, será la época del 2003 al 2012. Y esta época se llama la era del inbound marketing. Inbound se escribe. Y significa mercadotecnia de atracción, es decir, atraer potenciales clientes ofreciéndoles contenidos que les funcionen, ¿no? De interés. Y entonces, en el 2003 y 2004 se lanzan las redes sociales LinkedIn, MySpace y Facebook. En el año de 2003 al 2004. Esta ya es un poquito más de su era. En el 2005 Google empieza las búsquedas personalizadas basadas en el historial de búsquedas del internauta. En el 2006 se lanza Twitter. En el 2009 Google lanza las búsquedas en tiempo real, que es lo que ahora hacemos. En el 2010 el 90% de los emails son spam, basura. Para el 2011 Google lanza Google Panda y Google Plus o Google Más. Y bueno, pues uno de cada 2 ciudadanos estadounidenses ahora
para el 2011 tenía un smartphone al año. Muchachos, las cosas han cambiado muchísimo desde esa época. Vean todos los procesos que ha sufrido la mercadotecnia y cómo se ha ido evolucionando y adaptando a los procesos de comunicación y también a los procesos tecnológicos. Entonces, pues vaya, suena bastante interesante todo esto y sin duda que somos parte de ello. Nosotros estamos siendo parte de la era digital y bueno, les vuelvo a repetir, si ustedes platican con sus padres cómo eran las computadoras, cómo era todo ese proceso, van a encontrar cosas bien interesantes porque fue un caos. Desde escuchar el ruido de la conexión ahí del internet, híjole muchachos, hemos avanzado mucho. Entonces todo esto tiene también gran repercusión en la mercadotecnia. Muy bien chicos, entonces avanzamos a nuestro siguiente tema.